van a participar con nosotros Sergio García de Leániz y Elena Vilardell, que vienen a hablarnos de los fondos europeos e iberoamericanos de financiación, como son Eurimages e Ibermedia. Sergio García de Leániz, os lo presento, es director de proyectos en el programa europeo Eurimages, ¿no? Como acabo de decir. Anteriormente trabajó como productor ejecutivo en Televisión Española, ha producido y participado en numerosas películas muy conocidas como Carmen de Vicente Aranda, Cachorro de Miguel Albadalejo, Ausentes de Calparsoro. En cuanto al área documental, es director y guionista de Cambio de Sentido y productor ejecutivo de La Mirada de Ukelele, que fue nominada al Goya a Mejor Largo Documental. Ha trabajado en España para productoras como Starline, Pluto Entertainment y Pentagrama Films, y en Los Ángeles, en Estados Unidos, en Fierce Entertainment y Agua Verde Audiovisual. Bienvenido, Sergio. Con él tenemos a Elena Vilardell. Elena es secretaria técnica y ejecutiva del programa Ibermedia, el fondo financiero creado por la séptima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en noviembre de 1997. Elena se incorporó en 1998 y desde entonces ha sido miembro de la Comisión de Proyectos de la Junta de Andalucía y de la Comisión de Estudio de Proyectos del Centro Nacional de Cine de Venezuela. Ha impartido conferencias en diversas universidades y escuelas de cine y ha sido miembro del jurado en distintos festivales de carácter iberoamericano. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar aquí hoy. El mando está aquí. Yo les voy a dar la palabra ya a ellos para no retrasar más la jornada. Elena, Sergio, no sé cuál de los dos quiere empezar. ¿Vas a empezar tú, por ejemplo? Venga, estupendo. Te puedes quedar ahí si quieres, como estés más cómodo. Muy bien, gracias. No, como prefiera, como estaba aquí. Ya está, sí. Estupendo. Muy bien, bueno, pues no hace falta que me presente, ya me han presentado. Voy a explicar un poco cómo en qué consiste el fondo Eurimages. Es una presentación un poco técnica, luego habrá un turno de preguntas, pero si hay algo que os interese preguntar a mitad de presentación, casi es mejor que me interrumpáis y podemos hablarlo sobre la marcha para evitar que se nos pase. Es importante para saber cuándo se puede pedir ayuda de Eurimages. No solo los países de la Unión Europea son miembros de Eurimages, sino que también de Europa del Este, países como Rusia, Turquía, Georgia, con una excepción en Europa, que es el Reino Unido. Reino Unido tuvo su particular Brexit de Eurimages hace ya muchos años y hace años que no pertenece al fondo. Lo digo porque es importante, si tenéis alguna coproducción con Reino Unido, que sepáis que no pertenece a Eurimages. Y recientemente Eurimages ha cambiado sus estatutos para admitir a países que no son europeos, que pueden formar parte del fondo. Y hace un mes el primer país no europeo se ha incorporado al fondo Eurimages, que es Canadá. Y hay varios países que también han expresado su interés en incorporarse al fondo, entre ellos Argentina y México. Bueno, el fondo está activo desde 1900... Sí, perdón. Muy bien, perfecto, pues así lo hacemos. Cuando habéis incorporado Canadá al fondo, pertenece al fondo, pero si participa en una ayuda a una solución, ¿se reparte con Canadá también? ¿Es lo que te dan o no? Efectivamente, desde hace un mes Canadá es miembro de Eurimages y participa en las mismas condiciones. Luego explicaré, cuando hay coproducciones con países no miembros de Eurimages, las limitaciones que estos países tienen, pero en estos momentos Canadá es miembro a efectos de ayudas de pleno derecho y por tanto, una coproducción, por ejemplo, España-Canadá es perfectamente elegible de cara a Eurimages. Efectivamente, la ayuda ya, al ser país miembro del fondo, puede recibir su ayuda en la proporción en la que se establezca, con las mismas condiciones que cualquier otro país coproductor de Eurimages. Este es el tema de los países que es importante. Como digo, el objetivo del fondo es eminentemente cultural. Está activo desde 1989, tenía más de 25 años, y fomenta la cooperación internacional a través de financiación de coproducciones internacionales. Esta es una lista de los países.
El presupuesto anual de Eurimass son 25 millones de euros y tiene varias líneas de apoyo. La línea de apoyo de la coproducción, digamos que es el negocio principal de Eurimass, a la que se destina el 90% del presupuesto, y es en lo que me voy a centrar en la presentación. Luego tiene también dos pequeñas líneas de apoyo a la distribución y a la exhibición, pero únicamente para cubrir los territorios que no están cubiertos por el programa Europa Creativa Media, que en estos momentos cada vez son menos los países pertenecientes a Eurimass que no forman parte del programa Media. Y por último, la promoción. En la promoción Eurimass colabora con diferentes mercados de coproducción para dos tipos de premios. Los premios al desarrollo de proyectos y los Lab Projects, que son una iniciativa reciente desde el año pasado para apoyar a películas experimentales. En el caso de los Lab Projects tenemos colaboración con los festivales de Karlovy Vary, de Hagesund, de Thessaloniki y de Les Arcs, y en el caso de los premios de desarrollo acabamos de ampliar este año a 3 más, ya son 10 mercados de coproducción con los que colaboramos, se dan premios de 20.000 euros y la novedad de este año es que los 3 nuevos mercados de coproducción con los que participamos, uno de ellos es San Sebastián y bueno, otros son Cluj y Khartoum. Y antes ya colaborábamos con Berlín, CPH Copenhague y muchos más. El funcionamiento del Fondo Eurimass es un poco particular, por eso es importante que lo explique, luego lo explicaré con más detalle para saber si tenéis un proyecto que queréis presentar a Eurimass, a quién debéis dirigiros y quién hace qué. Porque por una parte está el Board of Management, el Consejo de Dirección, que está compuesto por los representantes nacionales de todos los países miembros, o sea, son 38 representantes nacionales ahora. Y por otra parte está la Secretaría, que tenemos la sede en Estrasburgo, que es donde yo trabajo. Luego explico quién hace qué y para que sepáis a quién podéis dirigiros, para según qué cuestión tengáis. ¿En qué consiste el programa de apoyo a la coproducción, que es en lo que me voy a centrar ahora? Bueno, es un programa de apoyo a largometrajes que pueden ser de ficción, de animación o documentales, pero con la característica de que tienen que ser orientados a cine. Tradicionalmente era a estreno en salas cinematográficas para diferenciar entre cine y televisión. Ahora estas barreras cada vez están más difusas, pero de momento se mantiene así, aunque estamos viendo cómo evoluciona el mercado para ver si hace falta adaptarnos. La coproducción tiene que ser, y son proyectos que tengan una coproducción entre al menos 2 países miembros. Como el caso que hemos comentado, en este momento, entre cualquiera de los países miembros, con una coproducción a 2 países o más, es elegible, en principio, de cara a Eurimass. También se permiten coproducciones con países que no sean miembros del fondo, pero en este caso hay ciertas limitaciones. La principal es que los países no miembros pueden participar con un máximo de 30%. Por ejemplo, una coproducción entre España, Portugal y Argentina, donde Argentina no es miembro del fondo Eurimass, es elegible siempre que Argentina tenga un máximo de participación de un 30%. Podría haber varios países no miembros del fondo en la coproducción, siempre que haya 2 países miembros del fondo. Entonces, por ejemplo, una coproducción España, Portugal, Argentina, Chile es elegible siempre que entre Argentina y Chile juntas tengan un máximo del 30% y porque hay 2 coproductores miembros de Eurimass, que en este caso España y Portugal. Si fuera una coproducción España, Argentina, Chile únicamente, no es elegible el proyecto. Coproducciones oficiales se entiende que tienen que estar de acuerdo a los mínimos que exigen los tratados en vigor. Esto de los tratados es un tema que por sí solo ya llevaría mucho tiempo hablarlo, pero voy a intentar resumirlo brevemente. Si es una coproducción bilateral y hay un convenio bilateral entre 2 países, España e Italia, en ese caso el mínimo es lo que determine el tratado en vigor. Los tratados, si son convenios bilaterales antiguos, pueden llegar a ser muy restrictivos y exigir un mínimo de 30% y un máximo de 70%. O sea, en coproducciones bilaterales limitarlo a 70-30. Esos son los tratados más antiguos. Los más recientes ya son más flexibles y permiten coproducciones 80-20 e incluso
90-10 en según qué circunstancias y para presupuestos altos. Luego hay, si es una coproducción entre dos países que no tengan un convenio bilateral en vigor, o una coproducción entre 3 países miembros de EURIMAS, el convenio que se aplica es el convenio europeo. El convenio europeo también trataba, por regla general, un mínimo en coproducciones bilaterales de 80-20 y en coproducciones multilaterales un máximo de 70 y un mínimo de 10, aunque ahora se acaba de renovar el convenio europeo para ser más flexible y va a permitir que el mínimo en coproducciones multilaterales se reduzca a 5%, lo que es un cambio sustancial y permite para proyectos grandes que entren países pequeños que no podrían entrar como coproductores oficiales porque nunca llegarían a tener un 10%, por ejemplo. Sin embargo, el nuevo convenio europeo se ha revisado a principios de año y hasta que no firmen un mínimo de países, hasta que no hayan firmado, no será aplicable hasta que no lo hayan firmado todos los países que intervengan en la coproducción. Pero bueno, es para tener en cuenta que a medio plazo esto va a cambiar. Hay 4 convocatorias anuales de EURIMAS, luego daré las fechas y explicaré un poco cómo, si tenéis un proyecto, cómo abordar, cuál es el mejor momento para presentar un proyecto a EURIMAS, y el proceso de decisión tarda 7 semanas, 8 semanas en el caso de la convocatoria de junio, o sea que es un proceso relativamente rápido, o eso queremos pensar. Y EURIMAS funciona como top financing. EURIMAS financia proyectos que ya están a punto de terminar la preproducción o incluso que ya han entrado en rodaje, en producción. En cuanto a la cantidad de apoyo, el máximo de apoyo de EURIMAS a un proyecto es de 500.000 euros o un máximo del 17% sobre proyecto, el límite que corresponda. Un cambio que hemos establecido a partir de este año es que para documentales este porcentaje se incrementa al 25% para poder ayudar más a los largometrajes documentales. La forma de apoyo de la ayuda es un préstamo reembolsable. Esto es importante tenerlo en cuenta luego a la hora de saber las consecuencias, lo explicaré también. Y es reembolsable sobre los ingresos netos, que luego explicaré el concepto. Y para el cash flow, el pago es en 3 plazos. El 60% al inicio de rodaje, cuando se firma el contrato con EURIMAS, 20% siguiente cuando ya está terminada la DCP y el último 20% cuando se ha estrenado la película en todos los países coproductores y ya se han presentado los costes finales. Y el ratio de proyectos apoyados es de aproximadamente un 45-50% sobre los proyectos elegibles que recibimos. Hay entre un 10 y un 15% de proyectos no elegibles y luego explicaré con detalle en qué consiste el proceso de elegibilidad, porque efectivamente hay un porcentaje relativamente alto de proyectos no elegibles por cuestiones que a veces son evitables. Esto es un poco las cifras de los últimos años de proyectos apoyados, más o menos para redondear un poco estas cifras. En los últimos años estamos recibiendo en torno a 200 proyectos y están siendo apoyados entre 90, este año probablemente sean un poco más proyectos, o sea que en torno a un 45-50% de proyectos apoyados entre los elegibles. ¿Y qué tipo de proyectos se apoya EURIMAS? Bueno, EURIMAS es un fondo muy heterogéneo, tiene 38 países, 38 representantes nacionales y no tiene una línea editorial específica, en el sentido de que nadie puede decir categóricamente si un proyecto va a ser apoyado por EURIMAS o no, por mucho que a priori podáis oír, este proyecto no va a ser apoyado por EURIMAS, no tenéis ninguna posibilidad. Bueno, eso siempre es una cuestión a considerar, sabiendo evidentemente en qué consiste el fondo, pero eso, teniendo en cuenta que no hay ningún dogma escrito. EURIMAS lo que prioriza
es proyectos innovadores. Innovadores desde el punto de vista visual, innovadores desde el punto de vista de guión, proyectos que, digamos, por separar esta línea un poco abstracta que nunca es clara, entre proyectos que puedan encontrar, no me gusta la palabra comerciales, pero proyectos que puedan encontrar fácilmente la financiación en el mercado y proyectos que lo tengan más difícil, Eurimass prioriza los proyectos que lo tengan más difícil, porque es un fondo eminentemente cultural y su objetivo principal no es comercial. Historias originales y que tengan los proyectos una cooperación internacional, porque ese es uno de los objetivos principales del fondo, fomentar la cooperación entre los países miembros. Historias locales, o sea, no hace falta que tenga que ser necesariamente un Europudding o meter en la historia artificialmente un personaje internacional o hacer una road movie. Pueden ser historias perfectamente locales, simplemente que traten unas temáticas universales. Y luego que tengan un potencial de circulación. Pero potencial de circulación entendido, como ya he dicho, el objetivo principal del fondo no es comercial, puede ser un potencial de circulación en festivales, por ejemplo, también, por supuesto, un potencial de circulación en televisión o en cualquier otra plataforma. Y una cuestión en cuanto a proyectos de género, que según qué países se pregunta mucho, Eurimass apoya proyectos de género siempre que, lo que decíamos antes, siempre que tengan un concepto innovador, siempre que no sea una fórmula clásica de proyecto de género. Y ahora la explicación de si tenéis un proyecto de Eurimass un proyecto que queréis presentar a Eurimass, quién hace qué para que sepáis a quién podéis hacer o a quién debéis dirigiros. En la Secretaría llevamos las actividades del fondo en el día a día. O sea, hacemos en cada una de las 4 evaluaciones de proyectos la evaluación, el análisis técnico de proyectos, ver qué proyectos son elegibles y cuáles no son elegibles, y luego para los proyectos que han sido elegidos, que han recibido la ayuda de Eurimass, pues ahí os tocaría estar en contacto con nosotros durante todo el proceso de pago de las ayudas, la firma del contrato, todo el seguimiento, e incluso cuando ya se ha pagado toda la ayuda, como es un préstamo y hay una obligación de reembolso, también para el tema de las liquidaciones y de la posible devolución parcial o total de la ayuda. Y el Consejo de Dirección, que está compuesto por los 38 representantes nacionales, que se reúnen 4 veces al año para las cuatro convocatorias y que hacen la selección de proyectos. Luego ahora voy a explicar con detalle en qué consiste el proceso de selección de proyectos, la elegibilidad, y cómo se eligen los proyectos dentro de las reuniones, de las 4 reuniones anuales. El representante nacional de Eurimass en España son Guadalupe Melgosa y Pablo Pérez de Lema. No sé si los conocéis ya, pero si presentáis un proyecto de Eurimass, la recomendación es que contactéis tanto a la Secretaría, a nosotros, como a Pablo o Guadalupe, porque nosotros os vamos a poder orientar antes de que presentéis el proyecto sobre si el proyecto es elegible o tiene potenciales problemas de elegibilidad, y ellos os podrán orientar sobre, más adelante, ellos van a ser los que defiendan el proyecto si es elegible ante el comité de selección. Y ahora vamos a ver el proceso que he dicho que dura unas 7 semanas, desde la fecha límite de depósito de los proyectos hasta el momento en el que se anuncia si los proyectos son elegidos o no. Ahora, desde hace ya 4 o 5 años, el procedimiento es todo online, salvo los DVDs de proyectos, de películas del director, que todavía hay que presentar por correo. El resto de documentación se hace todo online. Entonces, en el momento de recepción de proyectos, hay una primera evaluación, que es la que llevamos a cabo desde la Secretaría. Es el proceso en la que se determina si el proyecto es elegible o no elegible. Y este proceso dura 3 semanas. Ahí analizamos
el plan financiero en un primer momento para ver si es elegible, luego diré qué condiciones hace falta cumplir, la estructura de coproducción que también sea elegible y una serie de parámetros. Y estamos en contacto con los productores del proyecto para aclarar dudas que podamos tener que atañan a la elegibilidad. Entonces, si vais a presentar un proyecto a Eurimas, lo primero que os recomendaría es que antes de presentar el proyecto y hacer todo el papeleo, nos contactéis para cualquier duda que podáis tener, para que echemos un vistazo rápido al plan financiero y a la estructura de coproducción, para evitar que después de todo el trabajo que supone preparar el dossier de proyecto, falle algo y el proyecto directamente no sea elegible. En cualquier caso, cuando recibimos los proyectos, si un proyecto tenemos una duda, no lo declaramos no elegible directamente, sino que estamos en contacto con los productores para ver si ha sido un error o si se puede solucionar. Pero es muy importante que tengáis en cuenta que en el momento en el que presentéis los proyectos, os vamos probablemente a contactar para cualquier duda que tengamos. O sea, que es importante tener el contacto. Y este intercambio de información dura 3 semanas hasta que se determina qué proyectos son elegibles y cuáles no son elegibles. Entre los proyectos elegibles ya, digamos, van a ser vistos en la reunión de comité y entonces se envía la parte artística a los lectores y hay 2 lectores externos por proyecto que hacen un análisis del guión y de la nota de intención del director. Los lectores externos son gente de la industria a nivel europeo y mundial de distintos ámbitos, desde programadores de festivales, gente que trabaja en fondos, en televisiones, script doctors, guionistas o productores o directores. Con el análisis de proyecto que hemos hecho desde la Secretaría más el análisis de los lectores se hace un análisis conjunto que se envía a los representantes nacionales, al Consejo de Dirección. Junto a todo el material audiovisual que habéis presentado, con eso se forma un grupo de trabajo, porque como hay 38 países, los 38 representantes nacionales sería muy complicado que hicieran una evaluación conjunta, entonces lo que se hace es una selección. Para cada reunión de comité hay 2 grupos de trabajo de 6 miembros elegidos aleatoriamente y de forma rotatoria, que son los que van a evaluar los proyectos, a votar sobre ellos y a proponer cuáles son los proyectos que reciben la ayuda o no. Aplicando una serie de criterios de selección que son los que también voy a explicar a continuación. En Eurimas, el tema de los criterios de selección, aunque luego lo voy a explicar, no funciona por un sistema de puntos. Lo que se hace es una evaluación global del proyecto en función de todas sus características. Y la propuesta de apoyo a películas es en base al resto de proyectos que se han presentado en la convocatoria. Entonces, como hay una disponibilidad de fondos limitadas, puede ser que en una convocatoria un proyecto que haya sido muy bien valorado no reciba el apoyo porque ha habido proyectos mejor valorados, según como sea la competencia en la convocatoria en la que se haya presentado el proyecto. Y entonces ya el Consejo de Dirección, en base a las recomendaciones del grupo de trabajo, vota y ratifica lo que propone el grupo de trabajo o no. No, solo se puede presentar si el proyecto no es elegible, se puede retirar antes de las 3 semanas de la elegibilidad. Si por lo que sea, o bien no es elegible o es elegible, pero os dais cuenta que no es el mejor momento para presentarlo, tenéis la oportunidad de retirar el proyecto y volver a presentarlo una vez más en el futuro. No necesariamente en la siguiente convocatoria, sino que puede esperar 1 año o 2 años. Si el proyecto es elegible y pasa ya a la reunión de comité, en la reunión de comité no hay posibilidad de volver a presentarlo. O es apoyado o no es apoyado. Y si no es apoyado ya no puede volver a presentarse. Por eso es muy importante presentar el proyecto en la convocatoria adecuada, hay 4 al año,
para que tenga las mayores posibilidades de ser elegible. Si se presenta demasiado pronto, puede estar más verde tanto a nivel artístico como a nivel de financiación, lo cual le va a quitar posibilidades. Y bueno, si se presenta demasiado tarde ya se pasan las condiciones y no será elegible porque es demasiado tarde, con lo cual hay que buscar el momento adecuado. Esto es un poco lo que comentaba antes, los criterios de elegibilidad. Para que un proyecto sea elegible tiene que ser un largometraje destinado a exhibición comercial en salas, ya sea de ficción, ya sea documental o ya sea de animación. Y tiene que tener al menos una coproducción entre al menos 2 países miembros o más. Coproducción oficial, en base a los convenios. Ese es uno de los criterios por los que a veces los proyectos no son elegibles, porque, por ejemplo, se presenta una coproducción con otro país 80-20 y resulta que el convenio en vigor exige, para que sea reconocida la coproducción, que la coproducción sea un 70-30, con lo cual se cae toda la estructura de coproducción. Ese es el tipo de cuestiones que se pueden prever de antemano antes de presentar el proyecto y para el tema, por ejemplo, de los porcentajes de estructura de coproducción, podéis consultarlo con nosotros, con la Secretaría, o podéis consultarlo con los organismos relevantes. En este caso pues puede ser el ICA en España y en el país coproductor el instituto que determine el reconocimiento de la coproducción. Sergio, una pregunta. Sí. ¿Y el 50% de la financiación asegurada? Sí, eso también viene, sí. Estos son los primeros criterios, bueno, mínimo 2 países miembros. Luego, importante, que las productoras sean controladas por europeos, por nacionales europeos. Bueno, ahora lo de europeo lo tengo que cambiar por personas nacionales de países miembros del fondo. Ahora con Canadá ya tenemos que quitar todas las referencias a Europa. Si una coproductora es titularidad de un productor canadiense, es elegible. Pero si es titularidad o está participada mayoritariamente por un americano, por ejemplo, que no es parte del fondo Eurimass, no es elegible. Y eso es un factor también a veces a tener en cuenta, sobre todo si las productoras pertenecen a grandes grupos que están controlados en el origen por fondos de países no Eurimass. Tendría que ser tiene que ser una coproducción de productoras independientes, por eso que no tengan vinculación con una cadena de televisión. Pueden tener, por supuesto, en su financiación preventas a televisión o coproducción con televisión. Si es coproducción con televisión, no pasa nada, o sea, puede ser, pero tiene que ser una productora independiente la que desarrolle el proceso. Y luego, con Inglaterra en este caso, sí es un problema porque Inglaterra no es miembro del fondo. Pero con el resto de países podría ser con Inglaterra, pero limitada al 30%, y con otro país miembro del fondo. Y luego, bueno, todavía no, esto es el tema de los tratados, luego tiene que haber una cooperación técnico y artística, salvo en el caso de coproducciones financieras donde no es requerido. Eurimass apoya las coproducciones financieras, pero debo decir que no son prioritarias. O sea, si es una coproducción real, una coproducción en la que cuanta más involucración haya, más posibilidades tienen de ser apoyadas frente a estructuras puramente de coproducción financiera. El carácter europeo del proyecto, que ahora ya no se llama tampoco carácter europeo, ahora es carácter de los países miembros, es cumplir una serie de puntos que están dados en base a la nacionalidad del director, guionista, miembros del cabezas de equipo técnico y artístico y otros criterios para que el proyecto sea considerado europeo, en este caso de miembros del país. De todas formas, esto es una cuestión más flexible porque cuando no se llega al número de puntos, Eurimass acepta derogaciones siempre que los países miembros de la coproducción reconozcan la coproducción como oficial. O sea que en realidad lo que más os interesa a nivel de reconocimiento de la coproducción es que os garanticen que tenéis el reconocimiento de la nacionalidad en cada país coproductor.
Y luego lo que preguntaba Elena, bueno, el mínimo de la financiación confirmada. Esto es lo más, es la madre del cordero, sí, efectivamente. El tema de tener, hace falta tener un mínimo del 50% de la financiación confirmada en cada país coproductor. O sea, no del proyecto en su conjunto, sino en cada país coproductor. Y esta es la parte más difícil, porque muchas veces el proyecto está muy bien armado, muy sólido en el país que inicia la coproducción. Voy a partir de la base, voy a mencionar siempre el caso de España por simplificarlo, pero evidentemente si es a la inversa es con cualquier otro país. En este caso supongamos que tenemos una producción que está ya muy financiada en España, buscáis un coproductor extranjero o varios, pongamos varios, uno en Georgia y otro en Finlandia. El coproductor finlandés ha avanzado rápido en la financiación y ya tiene más del 50% de financiación confirmada, pero el georgiano no llega todavía al 50%. Eso quiere decir que el proyecto no sería elegible de cara a Eurimass. Por ello, sí, siempre hay soluciones a esto, que es plantear inicialmente la coproducción de cara a Eurimass como una coproducción bilateral, si tenéis ya dos países que tengan una coproducción sólida, y si tenéis la intención de que un tercer país se incorpore a la coproducción pero todavía no tiene la financiación, no incluirlo todavía en la estructura de coproducción y mientras avanza el proyecto, si es apoyado por Eurimass, siempre se podría cambiar más adelante la estructura para integrar a otro país. Siempre que se sigan cumpliendo, se mantengan siempre los requisitos de elegibilidad del proyecto, tanto en estructura de coproducción como en tema de financiación confirmada. Entonces, sí, no. ¿Se podría haber empezado a rodar y luego pedirlo? Sí, eso también lo voy a explicar. Bueno, me adelanto ya porque ha sido. La regla es que para el momento de la decisión, esta es una regla también un poco complicada. No en el momento de la fecha límite de presentación, sino en el momento de la decisión, estamos hablando de 7 o 8 semanas después de la fecha límite, la regla dice que no se debe haber empezado el rodaje. Pero ya en la práctica se permite que sí que se puede haber empezado el rodaje, se puede haber rodado hasta el 50% para la fecha en la que se anuncia la decisión. Es más, en el caso de documentales, que es donde más se puede dar esta casuística, se ha flexibilizado desde este año y se permite que hasta un 80% de rodaje haya tenido lugar para el momento de la decisión. Porque entendíamos que en documentales muchas veces se empezaba a rodar, ni siquiera se tenía un coproductor, el coproductor venía más adelante cuando se va a los mercados de coproducción y en ese momento era el momento en el que muchas veces decían, pues es el momento de poder plantearse pedir ayuda a Eurimass y ya se había rodado el 50% o más, con lo cual de esta forma queremos permitir que los proyectos tengan flexibilidad para poder pedir ayuda a Eurimass en fases avanzadas de rodaje. O en películas de ficción, bueno, en animación también es un caso que puede ser por tandas, pero en películas de ficción en la que se haya rodado un primer bloque por las razones que sean y el bloque principal no se rueda hasta meses después, con lo cual en ese periodo entre medias se puede pedir Eurimass. Y luego, aparte del requisito del 50% de financiación confirmada, hace falta también tener uno de estos tipos de ayuda. En cada país lo mismo. O bien una ayuda pública, o ayuda pública o tax shelter, siempre que sea un tax shelter reconocido en cada país. Hoy en día prácticamente, bueno, un gran número de países tienen ya tax shelters, tax credits, tax rebates en vigor. O bien un mínimo garantizado, pero de distribución nacional. O sea, un agente de ventas internacional no puede ser considerado válido, salvo que el agente de ventas especifique que hay un mínimo garantizado para ese territorio en concreto. O bien una preventa de televisión. Digamos que esa es una de las condiciones y luego también se permite in-kind o aportaciones en especie o diferimientos de salarios o de gastos generales con un máximo del 15%. Evidentemente en el plan financiero podéis poner el porcentaje que queráis, pero en Eurimass solo se va a reconocer de cara al reconocimiento del 50% de financiación confirmada un máximo del 15%. Entonces,
eso quiere decir que se puede, el 50% de financiación confirmada no es necesario que sea solo con estas partidas. Puede ser también con inversión propia, con equity, con aportación en especie. Lo que pasa es que hay que combinarlo con las dos. Tiene que haber, por un lado, un tipo de esta ayuda y luego un mínimo del 50% de financiación confirmada. Para tomar una financiación como confirmada es suficiente con una carta de interés cifrada o un deal memo o un contrato. Ahora bien, si no es un contrato o un deal memo que esté cerrado, la carta de interés tiene que ser reciente, un máximo de 6 meses desde la fecha de decisión para que la podamos tomar como confirmada. Y sobre el rodaje ya es lo que comentábamos. Hay una derogación desde el 50%, 80% en el caso de documentales. ¿Y hace falta rodar con completion bond? No es obligatorio el completion bond. Si lo hay, en ese caso Eurimass lo que exige es ser firmante ser beneficiario del completion bond, pero no es obligatorio. Y sobre la collection account iba a hablar luego, pero ya que estamos con el completion bond también lo menciono. Para proyectos con presupuesto de menos de 3 millones de euros no es obligatorio tener una collection account. Presupuestos de más de 3 millones de euros, Eurimass sí que exige tener una collection account, por lo menos en los territorios no exclusivos, o sea, para el resto del mundo. En los territorios exclusivos sí también se incluyen perfecto por parte de Eurimass, pero no es obligatorio. Y Eurimass exige ser firmante del collection account. Se puede hacer con cualquier collection agent con el que se elija. Entonces, estos eran los criterios de elegibilidad que mencionaba en las primeras 3 semanas. Se hace el análisis de elegibilidad y ya pongamos que el proyecto es elegible y estamos en la segunda fase. Los criterios de selección. Para los criterios de selección hay 2 tipos de criterios que se consideran, ninguno pondera más que otro, pero evidentemente se valora todo en su conjunto, pero evidentemente hay elementos que son fundamentales como podéis imaginar. Dentro de los criterios artísticos, el guión, por supuesto, es fundamental. Las notas del director y ahora también del productor son obligatorias y sobre esto quería hacer énfasis porque las notas del director y del productor se valoran mucho. No, por lo que conviene no salir del paso con una nota breve, sino que sea una nota que realmente explique las motivaciones del proyecto. Hay que tener en cuenta que con 38 países el equipo creativo, el director de un proyecto puede ser muy conocido en el país de origen, pero no ser absolutamente desconocido en otro país. Y como la valoración del proyecto la van a hacer en el grupo de trabajo miembros de países aleatoriamente, no sabes qué representante de país va a evaluar tu proyecto o no. Con lo cual lo mejor es no dar nada por sentado. Aunque tengamos un equipo artístico y técnico que sea de primer nivel y que sea absolutamente conocido en nuestro territorio, de cara a Eurimass, contarlo todo de cero. Entonces, que la nota del director, decir, no, es que mi director ya lo conoce todo el mundo, da igual que explique cuál es su estilo visual porque lo conoce todo el mundo. Pues no, hacer ese esfuerzo de contar cuál va a ser el tratamiento visual del proyecto, cuál va a ser el approach. En el caso de las productoras, cómo se ha gestado el proyecto, cómo se gestó la colaboración con las productoras internacionales, todo este tipo de cuestiones. El guión, muy importante, la traducción al inglés. Es fundamental tener una buena traducción. Y lo mismo con las notas del director, con las notas del productor. Y luego los criterios de producción. El grado de cooperación técnico-artística entre los países, el potencial de circulación, que como comentaba antes, no necesariamente circulación comercial, aunque también, pero puede ser también circulación en festivales o cualquier otro tipo de circulación del proyecto, y el plan financiero. Una cuestión es que para ser elegible el plan financiero tenéis que tener al menos los requisitos que comentábamos antes, pero cuanto más sólido sea el plan financiero, obviamente mejor. Y sobre todo que sea coherente el presupuesto
con la historia y con cómo está planteada la estructura de coproducción con el resto de países. Todo esto era lo que comentaba, el guión, la traducción al inglés, las notas de intención. Y ya por último, el tema de las convocatorias anuales. Digamos que, por terminar con los criterios artísticos, en base a toda la evaluación global del proyecto, se vota el proyecto y en función de cómo queda en comparación con el resto de proyectos que se han presentado en esa convocatoria, el proyecto recibe la ayuda o no recibe la ayuda. ¿Cuándo es el momento de presentar, cuál es el momento ideal para presentar un proyecto de Eurimages? Bueno, hay 4 convocatorias anuales, como ejemplo he puesto las de este año. Estas son las fechas límites y la fecha de reunión, me he ido aquí, del comité. Entonces, por ejemplo, ahora mismo estamos en la segunda convocatoria, el 20 de abril fue la fecha límite, se hizo la elegibilidad de proyectos. Ya se ha determinado cuáles son los proyectos elegibles, están siendo en estos momentos analizados y dentro de 2 semanas es la reunión de comité en la que se decidirá qué proyectos son apoyados o no. Los productores que tengan un proyecto ahora recibirán la noticia, la decisión, la asamblea es el 23 de junio, entonces ya se hace oficial a veces ese mismo 23 o si no el lunes 26, es cuando ya se sabe. O sea que no se dilatan los plazos, se dilatan lo mínimo posible. Entonces, factores a tener en cuenta. Desde el punto de vista de rodaje, que es uno de los condicionantes, el rodaje no puede haberse iniciado o puede haber tenido como máximo 50% o 80%. Eso es claramente un determinante. Y luego el rodaje tiene que iniciarse 6 meses después, como máximo, de la fecha de decisión. Aunque luego, evidentemente, si hay problemas, se pueden hacer derogaciones a eso. O sea que la regla principal de inicio de rodaje es el tema de presentarlo justo antes a final de preproducción o inicio de producción. Y cuando se cumplan ya las condiciones. Entonces, lo ideal es, entiendo que siempre interesa presentarlo lo antes posible para saber si el apoyo de Eurimages se va a tener en cuenta, pero mi recomendación es siempre esperar a lo más tarde posible para tener el proyecto lo más sólidamente armado, tanto desde el punto de vista de producción como a nivel artístico. Pues, cuanto más cerrado esté el cast, el equipo técnico, la versión de guión que sea la definitiva, los materiales debidamente traducidos y todo eso va a ayudar y va a dar más posibilidades al proyecto de la evaluación, porque como hemos dicho antes, solo se va a evaluar una vez, o sea que solo hay una oportunidad. ¿Tienes de repente un contrato importante? ¿Lo puedes todavía contar? Sí, siempre el requisito es que para la fecha límite se cumplan las condiciones. O sea, el 50% de financiación tiene que estar para la fecha límite. Si a partir de ahí, en ese proceso de 7 semanas, hay novedades en el plan financiero, se pueden añadir al plan de financiación, incluso desde el punto de vista de cast. Hay un plazo que son aproximadamente las 4 primeras semanas en los que hay tiempo para modificar incluso la estructura de coproducción, siempre que el proyecto fuera elegible, pues para añadir, por ejemplo, un nuevo país que haya cerrado su financiación en ese periodo, y luego se cierra ese plazo y en las últimas 3 semanas, si hay novedades, nos las comunicáis y lo tomamos, damos nota verbal en la presentación de los proyectos. Si un proyecto sale elegido, por lo que sea, se ha presentado con un equipo técnico que cambia, ¿varía la elegibilidad o si se cambia tiene que tener los mismos? En el tema de equipo técnico hay flexibilidad. El casting también, sí. Lo que si varía totalmente, hombre, es raro y habría que ver. También puede haber problemas potenciales, todo esto es caso por caso. Si, por ejemplo, se ha anunciado que hay una cooperación entre 2 países y de repente todo el equipo técnico y artístico del otro país se cae y se convierte de repente exclusivamente en una producción con elementos de un país. Aunque eso también
para el reconocimiento de la nacionalidad en cada país, los convenios suelen exigir unos condicionantes de colaboración. Hay, sí. Muy bien, esa es una buena pregunta. Este es el apoyo y este es el reembolso de la ayuda. Vamos primero rápidamente a cómo se ejecuta el apoyo en el plan financiero. Como había una pregunta antes, la ayuda de Eurimas va solo para los países coproductores del proyecto. Entonces, vamos a imaginar un ejemplo: España, Canadá, Argentina, en el que Canadá ya es miembro de Eurimas y Argentina no lo es. El reparto de la ayuda de Eurimas en el plan financiero debe ser o bien distribuido proporcionalmente entre los países que son miembros del fondo, en este caso España y Canadá. Argentina no podría recibir la ayuda de Eurimas, o se puede hacer de forma desproporcional con unos máximos y mínimos, básicamente entre el 10 y el 50%. Se puede jugar con esa forma de distribuirlo en el plan financiero. ¿Qué efectos prácticos tiene eso? Bueno, si el proyecto es apoyado, los productores luego pueden elegir si el pago se hace a una cuenta única, en cuyo caso esto no tendría consecuencias prácticas porque el pago sería irrelevante, sería una cuenta única, pero también se puede elegir que sea a la cuenta de cada coproductor. En este caso, el pago de la ayuda sería en función de los porcentajes que se hayan incluido en el plan financiero. Si se ha puesto un reparto 50-50, el pago sería 50% a un coproductor y 50% a otro. Ahora bien, y esto es importante, el reembolso de la ayuda de Eurimas tendría que ser proporcional a la participación en la coproducción de los países que han recibido la ayuda. Entonces, no sé si esto queda claro o no, porque a veces puede ser un poco... Un país minoritario puede recibir el 50% de la ayuda de Eurimas, pero solo tendría que devolver su porcentaje proporcional de la ayuda. Efectivamente, o sea, pongamos una coproducción bilateral 80-20, se puede jugar en el plan financiero se puede repartir 80-20 tal como es, entonces se pagaría 80-20 y el reembolso, las obligaciones son 80-20, o se puede hacer a una cuenta única, pero las obligaciones de reembolso siguen siendo 80-20, o se puede hacer 50-50 el pago, pero las obligaciones siguen siendo 80-20. Y los países que no participan en el fondo ni reciben ayuda ni tienen obligación de reembolso sobre su territorio. Ahora, la ayuda es un préstamo a interés cero y reembolsable únicamente si hay ingresos netos del proyecto. Si el proyecto no tiene ingresos netos, no hay obligación de devolver. Simplemente hace falta presentar periódicamente los estados de cuenta del proyecto, las liquidaciones, y si no se ha recuperado los mínimos garantizados o si los costes de distribución no se han recuperado, no hay obligación de devolver. En el momento en el que haya ingresos netos, la obligación de reembolso es en función del porcentaje de apoyo del proyecto. O sea, si el proyecto ha sido apoyado, habíamos dicho que para documentales el máximo de ayuda puede ser de un 25%. Pongamos que se ha apoyado al 10% sobre el presupuesto. Un presupuesto de 200.000 euros de un documental que ha recibido una ayuda de 20.000. Pues de los ingresos netos, de cada euro de ingreso neto, 10 céntimos serían a reembolsar a Eurimas y los otros 90 serían reembolsables como lo establezcan los productores. Cuando hay un collection agreement, esto ya queda delimitado en el collection agreement y queda claro. Cuando no lo hay, es importante tenerlo en cuenta lo antes posible, porque puede dar a veces lugar a conflictos, sobre todo con inversores privados que exijan un primer nivel de recuperación. Eurimas lo único que va a exigir, si se apoya el proyecto, es recuperar pari passu al mismo tiempo que cualquier otro inversor privado. Y esto también vale para la inversión propia. O sea, voy a ir ahora sobre el tema de qué se considera ingreso neto. Ingreso neto se considera todos los ingresos, todas las ventas que genere el proyecto después de la finalización de la DCP. Entonces, el proceso que se hace cuando una película ha sido apoyada por Eurimas es cuando se completa la DCP, firmamos un documento que se llama la lista de deducciones, en la cual se incluye todas las preventas a televisión, mínimos garantizados de cualquier distribuidor nacional o agente de ventas, y todo eso se considera financiación necesaria para el proyecto. Con lo cual,
esos ingresos no se consideran ingresos netos, Eurimass no recupera. Pero pongamos que luego se firma una venta a un territorio cuando ya ha sido completada la DCP, eso ya sí que se consideraría un ingreso neto. Un ingreso neto, evidentemente, después de la deducción del P&A que pueda tener, de la comisión del agente de ventas, del distribuidor o de la comisión de la collection account si la hay. Pero lo único es eso, que hay que tener en cuenta que puede ser que no se haya recuperado la aportación propia al proyecto, la inversión propia del productor, y sin embargo se genere una venta del proyecto a Netflix, por ejemplo, cuando ya la película se había completado. Esa venta se considerará un ingreso neto y entonces Eurimass recuperará su porcentaje. Y luego ya del CAMA lo que habíamos comentado, que es solo obligatorio para presupuestos de más de 3 millones de euros y solo para los territorios no exclusivos de los productores. Y esto es un poco todo. Había hecho un recopilatorio de algunas dudas o preguntas que surgen con cierta frecuencia, porque son cosas que hubo en Eurimass hace tiempo, pero ya no las hay. Por ejemplo, el tema de las coproducciones. No hace falta que haya 3 coproductores, sino que las coproducciones bilaterales son válidas. Y luego, un distribuidor nacional o un agente de ventas no es obligatorio. Evidentemente, si lo hay, es valorado, pero no es necesario que lo haya en el momento de solicitud, si se cumplen las otras condiciones que habíamos dicho de elegibilidad. Si se tiene una ayuda pública en los países o una preventa de televisión, no es necesario tener todavía la distribución cerrada. O sea que no hace falta negociar a toda velocidad algo para tenerlo listo a la hora de presentarlo a Eurimass. Y luego los plazos, pues eso, son relativamente flexibles. Y el porcentaje de apoyo de proyectos. Y esto es un poco todo. Cuando hablamos de coproducción, siempre es internacional, ¿no? No se puede presentar un proyecto con coproducción nacional. No, efectivamente. Tiene que ser coproducción internacional a efectos de la elegibilidad, pero luego evidentemente puede haber coproductores nacionales, todos los que sea en cada país. O sea que puede ser una coproducción España-Italia en el que en España haya 3 coproductores o más y en Italia también haya varios. Eso no es un problema. Yo tengo una duda con la producción de largometraje documental. En Eurimass sí que es verdad que tenéis muchas concesiones hechas por las particularidades del docu, pero nosotros nos enfrentamos a un problema que fue la incompatibilidad entre el apoyo del fondo Eurimass y las ayudas de TV Programming, de Europa Creativa. ¿Por qué? Porque Eurimass es para cine y TV Programming es supuestamente para proyectos televisivos. Pero como es tan complicado financiar los documentales, lo más habitual es que se generen varios, de una misma idea de documental, se generen varios formatos finales de exhibición, venta, etcétera. Es decir, que un documental lo más normal es que vaya a cines y después la mayor parte de la exposición venga por las televisiones. ¿Esto lo tenéis en cuenta? ¿Os planteáis de aquí a un futuro cambiar esto? Porque no es ni siquiera posible solicitar los dos para ver cuál se consigue. Una vez que solicitas uno, eres incompatible para el otro. Entonces, como hay tan pocas fuentes de financiación para un docu grande, es un gran problema para el productor. Del tema de documental, yo no soy el que se encarga, con lo cual no soy tan experto, es Anton, estaríais en contacto con Anton Calella, pero digamos que hasta donde yo sé, si el documental, por parte de Eurimass se trata de no hacer esa elegibilidad. O sea, si tenéis un documental que tiene por un lado su versión de cine y luego tiene también una versión de televisión, por ejemplo, o incluso un documental que es parte de un proyecto que luego es una serie de televisión, sí que se permite pedir la ayuda. Lo que pasa es que evidentemente desde el punto de vista de la financiación tiene que quedar muy claro qué es la parte que sirve para financiar el desarrollo exclusivo del documental de cine frente al resto del proyecto. O sea, sí que ha habido casos, hasta donde yo sé, desde luego si estamos hablando de un documental en el que simplemente lo que se hace es 2 versiones, la versión cine y la versión de 50 minutos para televisión, ahí no hay problema por parte de Eurimass de presentarlo. El único requisito es que el estreno primero debe ser en salas de cine. El caso es que el documental puede ir a tele con el mismo formato de 90 minutos. Simplemente que las teles te precompran y no consigues financiar. Pero sí, pero ¿cómo se explica eso a las
Ya, digamos que si las teles aceptan que haya primero un estreno en salas, entonces, desde ese punto de vista, no es un problema. El problema, entonces, ya ahí recomendaría, o sea, por parte de Eurimass, si ese es el caso, no es un problema de elegibilidad. Luego, habría que ver el tema de financiación, pero ahí sugiero que lo hables en Eurimass con Anton, que es el que ha lidiado con estas cuestiones y ve el nombre. Y luego, en cuanto a cuál es el planteamiento de cara a futuro, evidentemente, en Eurimass, como supongo que en tantos otros fondos, se está reevaluando todo porque tradicionalmente la barrera estaba muy clara y esto afectaba más a documentales, pero también a veces a ficción. O sea, lo que se quería era establecer la separación entre una TV movie, por ejemplo, y una película destinada a salas, entre un documental de televisión y un documental destinado a salas. Ahora irrumpen plataformas que directamente ofrecen comprar todos los derechos de una película para estreno en la plataforma sin estreno en salas, y ya se ha visto lo que se ha generado en el Festival de Cannes. Pues es algo que ahora tenemos que abordar y ver cómo reaccionar en el futuro. Pero ya es otro debate. Una pregunta, si os parece, la última, y pasamos a Elena, ¿vale? Para acotar un poquito los tiempos. Sí, es una iniciativa conjunta entre Eurimass y distintos mercados de coproducción. Si los proyectos han sido elegidos, por ejemplo, uno de los en San Sebastián, San Sebastián selecciona proyectos para el mercado de coproducción, y dentro de esos proyectos, uno de ellos se le da un premio Eurimass al desarrollo de 20.000 euros. Entonces, en esos mercados de coproducción lo que hacemos es, hay un jurado que o ve el pitch de proyectos o se reúne con los productores de los proyectos elegidos en el mercado y elige el proyecto más representativo de cara a Eurimass, y se le da una ayuda no reembolsable para el desarrollo del proyecto y con la idea de que pueda presentarse más adelante como una coproducción a Eurimass. Y la iniciativa de Lab Projects, que también la he explicado muy rápido, es para proyectos experimentales, realmente experimentales, con estructuras de coproducción muy complejas o con un planteamiento artístico que no encaja dentro de los criterios de Eurimass y que no podrían presentarse nunca a la ayuda tradicional de Eurimass. Pues lo mismo, se ha hecho una colaboración con varios festivales, con los mercados de esos festivales, para que allí en los distintos work in progress que tienen, uno de los proyectos reciba un premio de 50.000 euros para poder completarse. Bueno, pues si os parece, Sergio, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. ¿Me he pasado? Ay, perdona. El programa Ibermedia surge después de Eurimass y de Media, y todo lo que son las bases, el planteamiento, las necesidades, los requerimientos, mejor dicho, los requerimientos básicamente son exactamente los mismos. Todo lo que ha dicho respecto a Eurimass es básicamente también lo que va a solicitar Ibermedia, son los mismos porcentajes de participación, es un proceso similar, no igual pero muy similar. Si queréis, justamente es únicamente, a ver, vale, esto va. Quería entrar directamente a lo que son las bases, si me deja. Ahí vamos, exactamente. Espera, formación. Bueno, son 3 convocatorias, lo que tiene Ibermedia rápidamente. Vale, empezamos, que eran convocatorias a formación, desarrollo de proyectos, coproducción, promoción y distribución. Eso era en el año 98. El territorio, evidentemente, es América Latina, España y Portugal. Perdón, que no había empezado por lo fundamental. Y bueno, se empezó bastante bien en el tema de distribución y de promoción, pero luego con el paso de tiempo realmente cada vez tuvimos menos
distribuidores. Cada vez esa zona, la verdad es que fue más dificultosa. Básicamente la ayuda era para el ICAIC, para poner cine iberoamericano en Cuba, y una distribuidora latina que estaba en México y un distribuidor Condito, que alguno de vosotros lo conoceréis, que está en Argentina. A eso básicamente se reducía esa ayuda. Cada vez fue menor y entonces por lo que se optó también es, en un momento se cambió el foco, pusimos foco, bueno, en distribuidores que distribuyan, no en el foco de que sea el estreno de una película iberoamericana, sino en la importancia de que siga distribuyendo. Ya los pocos que nos quedan, ¿no? Vamos a cuidarlos para... pero realmente esa convocatoria, a pesar del cambiamos foco, fueron apoyos también para ir a festivales, ¿no? con un número importante de películas de distintos países iberoamericanos. La verdad es que esa convocatoria, fue fallida y la cambiamos, también la cambiamos, y es lo que se llama Ibermedia TV, que luego ya lo veréis. ¿Qué es lo que hacemos? Pues mientras también en un momento donde empieza ya la crisis financiera y empiezan todas las salas de cine, si eran 2K, 3K, 4K, y todo el proceso de digitalización de salas, estoy hablando de América Latina, y ver cuál era la norma, mientras lo que decidimos fue, bueno, es dinero público, estamos apoyando con dinero público contenidos, ¿no? Iberoamericanos. Las televisiones públicas, sobre todo las de América Latina, no tienen contenidos porque tienen un presupuesto ridículo, olvidaros, no es el modelo europeo para nada, y tenemos la suerte, la gran ventaja respecto a Eurimages y respecto a otros fondos, que hablamos lo mismo. No tenemos que subtitular únicamente al portugués de Brasil, porque ahí sí que hay una excesión lingüística brutal entre Portugal y Brasil. Únicamente tenemos que subtitular a un idioma, ¿no? Entonces es cuando trabajamos y abrimos lo que es Ibermedia TV. ¿Qué es Ibermedia TV? Muy sencillo, adquirimos los derechos para las televisiones públicas de América Latina, solo América Latina, de 52 películas. ¿Por qué 52? Porque 52 semanas tiene un año. Y entonces es el hecho de adquirimos 52 películas, tratamos que haya documental, hay un porcentaje importante de documental de cine, eso sí, ficción y las películas emblemáticas, ¿no? Que forman parte de la historia del cine iberoamericano. Las adquirimos y se emiten en esos canales. En estos momentos estamos trabajando con 19 canales de televisiones públicas. Son varios en cada país, bueno, cada país no en todos. Por ejemplo, son 4 en Argentina, 4 en México y 3 en Argentina. ¿No? Está el Canal 11, Canal 22, el LOGMA, ¿no? De México. Y la verdad es que estamos presentes en todos los países, incluyendo Puerto Rico. Ahí también nos hemos hecho el espacio. Y salvo Chile, donde tiene una televisión nacional que no es, aunque se dice pública, obedece a criterios de televisión privada. Cuba, evidentemente, porque tienen que pagar un mínimo esas televisiones, y Cuba no paga ni a las películas cubanas, evidentemente no está en esta red. Todo lo demás, desde Costa Rica, Guatemala, básicamente todos los países están, insisto, y en algunos de ellos hay más de un canal. Sí que estoy subrayando, porque lo que voy a subrayar son las diferencias de Ibermedia con Eurimages, y luego ya iré a lo que nos es común muy por encima, porque insisto, lo que son requisitos para coproducción, si lo veis, es exactamente lo mismo. Entonces, voy a ir sobre todo en lo que nos diferencia para que tengáis así un abanico más claro. El tema, yo creo que lo más diferente es Ibermedia TV. Llevamos ya 9 años. 9 años, y comentaros que lo importante, creo, de Ibermedia TV es que desde estos 9 años también solamente un canal se salió por cuestiones económicas. Esto
pero ahí estamos siguiendo y se está haciendo bastante bien. Aparte es bonito porque cada canal luego monta lo que quiera alrededor de la película, ¿no? Lleva al crítico de turno, es que incluso una vez en Argentina llamaban a los directores, ¿no?, por teléfono y entraban directamente cuando era la presentación de la película, que eso estaba muy bien cuando eran directores de allí, pero cuando eran directores de aquí, por el cambio horario, pues resultó bastante divertido para algunos, por no decir lo contrario, porque eran horas bastante intempestivas. Fíjate, esa convocatoria, esa modalidad, ese programa, la verdad que sustituyó un poco, ¿no? Sustituyó un poco hasta que también un poco se ponga en orden todo lo que es el tema de la distribución en salas o no salas, plataformas, todo eso que es. Mientras pasa todo eso, nosotros hemos querido, sobre todo por el tema de formación, por el tema de seguir formando a nuestro público, por el tema de seguir manteniendo ese nicho que nos es propio, pues trabajar con las televisiones públicas, esa parte. Perdón. Y la verdad es que está funcionando bastante bien. En el tema de formación cambiamos el apoyo. Cambiamos el apoyo a instituciones, porque al menos en Ibermedia la verdad es que más que un apoyo parecíamos una agencia de viajes, y el apoyo lo hemos montado en algo que nos salía bien, gracias, que nos salió muy bien, que son los talleres. Hemos montado, que os animo, porque aparte estáis formalmente invitados a participar vosotros en todos y cada uno de esos talleres. Hay un taller que hay alguno que lo conocéis, que es el Iberoamericano, el grande, el que son 6 semanas, que es en Madrid, un poco que antes se llama Casa de América, Fundación Carolina. Todo aquello se cayó, lo asumimos nosotros que participamos desde el principio, y la verdad es que en ese taller se presentan más de 1000 proyectos. Es una atrocidad, sobre todo de cara a los lectores, porque luego al final solamente van 20 proyectos. Pero bueno, ese es el Iberoamericano, sabéis que se trabaja ya, es como la última revisión del guión, ya cuando se pone ya se deja el guión listo para iniciar la producción. El taller, el opuesto a ese, es un taller que este año va a ser el tercero, que es un taller de desarrollo de ideas. Ese la verdad es que sí que es un perfil 100% iberoamericano. Estamos trabajando con el principio, es más, no se vale, porque hay gente que hace trampa, ¿no? Dice que tiene una idea, pero luego allí básicamente te llega con el guión. Entonces ahí es donde se dice, tienes 2 opciones, o rompes el guión y empezamos de nuevo, o te vas a tu casa. Hay otra. Y la verdad es que de ese taller de desarrollo de ideas, el primero fue en La Paz. Aparte se llama el viaje andino del héroe, ¿no? Es por el viaje del héroe. Comentaros que desde el primer taller que aún se montó un grupo que creo que se sigue reuniendo en Buenos Aires, ¿no? Porque es donde era más concéntrico, y ahí siguen con sus cosas. El segundo fue en Lima y este tercero va a ser en Córdoba. En este tercero tenemos la suerte porque documentales es el 50% de los proyectos que se presentan. Está Everardo González de asesor, es uno de los documentalistas. Hola. No, Córdoba, Argentina. A esos talleres, perdona, se contempla el pago de billetes, está todo pagado. Se paga desde el billete aéreo y se paga, tenéis una serie de dietas y evidentemente se eligen los proyectos, se lleva a la gente allí con un coste cero, ¿no? Para la gente que está seleccionada. La verdad es que los asesores en el primero pues estuvo Berardo, en el primero estuvo Karima Inuz, estuvo Mitre, vino también porque, espérate, el de la película, el del volcán, Iscanul, no me sale ahora, el director guatemalteco, perdonad, no me sale ahora el nombre. Siempre buscamos, y luego trabajamos también con el director de El abrazo de la serpiente, y la verdad es que salió bastante bien. En este tercero ya está comprometido Víctor Gaviria, viene Walter Sales, Everardo, yo cuento con Everardo porque es un lujo, y también con Everardo González en el documental, porque es que es un lujo y los resultados son una maravilla. Trabajar con él es un gusto.
Y luego, bueno, trabajamos también directamente toda la parte de enseñar cuál es la estructura del guión. Ese es el segundo taller, y el tercero que tenemos, ese sí que ahí ya no estáis invitados, porque es para el foco Centroamérica-Caribe. Es un taller que se hace para lo que son proyectos de esa área. Se ha querido hacer, ¿no?, un foco en esa área, y la verdad es que salió bien, porque es de la manera en que están llegando proyectos al iberoamericano, al primero. Al de los 1000 y tanto ya se están seleccionando proyectos de Centroamérica y Caribe en esa área, y estamos trabajando. Es el área de formación, un poco. Básicamente son esos 3 talleres, al margen de que seguimos colaborando y muy estrechamente y apoyando San Antonio de los Baños, que para nosotros es la escuela emblemática y un poco quien ha dado pie a los cineastas, sobre todo de Centroamérica y Caribe, al margen del resto de países, pero sobre todo es necesaria para determinadas zonas y pertenece también un poco a la base, ¿no?, en la que nos apoyamos. Eso es en el tema de formación. Luego, en el tema de desarrollo de proyectos es muy sencillo. Desarrollo de proyectos tenéis una ayuda de hasta $15.000. En desarrollo de proyectos es básicamente lo único que tenéis es una productora y un guión, lo que necesitáis para solicitar la ayuda, y lo podéis solicitar todos y cada uno de vosotros, insisto, siempre de la mano de una productora independiente y registrada, en este caso, en España. En coproducción, eso es lo básico. En coproducciones, básicamente lo que ha dicho, todo lo que son los requisitos, son los mismos, exactamente los mismos. Si lo vierais, si entrara en desarrollo, aquí está, y coproducción. A ver, perdón. Es que ahora no me dejarán... acceder a los formularios online, no me dejarán entrar. A ver, aquí no están los de Cuba. Sí, pero es que hay veces, como ya está cerrada la convocatoria, me va a decir que me vaya a hacer puñeta, o no. Las bases, yo de cualquier manera os insisto, son exactamente las mismas. Mira, aquí están. Son los formularios, lo que no me deja. Vale. Si lo veis, origen del programa, bueno, es un programa de cooperación. Es un programa de cooperación fruto de las cumbres de jefes de Estado iberoamericanos. Ahí el requisito es ser un país iberoamericano. Y ahora también estamos inmersos en el mismo proceso de apertura, y entró Italia. Entró Italia en Ibermedia, porque la verdad es que sinceramente Italia en Argentina, Uruguay, Brasil tiene un peso muy importante, tienen historias comunes, y es un país que a nosotros nos parecerá raro porque no es iberoamericano, pero en América Latina tiene un peso muy, muy importante. Esa es la verdad específica, esa es la verdad. La otra verdad es que en momento de crisis económica, momentos donde todo el mundo está reduciendo aportes, donde España de 2.600.000 ya hace unos años que pone 600, faltan los 2 millones, y evidentemente Venezuela se está cayendo a pedazos, está en todo un proceso político que conocéis perfectamente, que está sufriendo América Latina, ¿no? Uno de los pesos fundamentales, cuando España deja de ser el soporte básico del programa Ibermedia, pasó a serlo Brasil, Argentina y Venezuela. Mirad en qué proceso están esos 3 países. Y como comprenderéis, el hecho de que aparte tenía todas las motivaciones históricas, sobraban los argumentos para que entrara Italia, y más si venía con 600.000 euros anuales. Que era un poco, venía para soportar el fondo, un poco era la caída de Venezuela de los $600.000 venezolanos, un poco estaban cubiertos por los 600.000 euros italianos. Tener en cuenta que básicamente países aportantes, es decir, países que pongan un dinero y luego permitan que se reparte entre todos los demás, son muy pocos. Y básicamente en el programa Ibermedia ya están básicamente todos los países, únicamente falta Honduras. El Salvador ya entró para el año que viene, y Nicaragua también. Es decir, Guatemala ya está este año, y Nicaragua ya confirmado, es más, ya ha hecho el aporte, pero para la convocatoria del año que viene. Y El Salvador también.
Únicamente faltaría Honduras, contando con Puerto Rico, que también forma parte del programa. El problema, insisto, en estos momentos, el único país que estamos con problemas y que podréis tener problemas a la hora de la coproducción es con Venezuela, lamentablemente. Y lo digo lamentablemente porque es un país de una cinematografía que durante muchos años ha estado apoyando el programa de una forma desinteresada. El CENAC de Venezuela fue uno de los pilares a todos los niveles del programa, insisto, y fue uno de los, y ha sido hasta este año, uno de los países que ha sido más generoso con el resto. Es más, incluso cuando habían apoyos pequeños a un documental peruano, puedo poner ejemplos, los que queráis, películas que Venezuela estaba de coproductor minoritario, Venezuela asumió ese proyecto como suyo y apoyaba ese proyecto porque lo consideraba necesario apoyar a esa cinematografía que en aquellos momentos apenas se tenía recursos. No es un canto en absoluto político, todo lo contrario, es un apoyo al cine venezolano, que lo ha hecho hasta este momento y en estos momentos no puede. Es con el único país que vais a tener problemas. El resto, todo está funcionando bien, todos los países están haciendo el aporte. La base jurídica es el Acuerdo Iberoamericano de Coproducción y los acuerdos bilaterales. Respecto a Italia, ojo, porque eso sí, no ha entrado igual que es miembro de Ibermedia, pero no tiene las mismas condiciones que Ibermedia. En Ibermedia no podríais hacer un España-Italia, ni un España-Portugal-Italia. Es decir, Italia únicamente se admiten proyectos donde Italia participe con una coproducción, ahí sí, técnico-artística con América Latina. Puede ser Argentina, Italia y el tercero España, eso es perfecto, pero tiene que haber una participación técnico-artística con América Latina. Y como tercero puede entrar España o Portugal, pero como tercero. Perdón. Los porcentajes, insisto, son los mismos y únicamente por lo que es el Acuerdo Iberoamericano admite las financieras, es más, yo creo que son necesarias las financieras y la verdad felicitaciones por lo de bajarlo al 5%, eso de verdad que ahí me corroe la envidia, aparte la mala, que es la auténtica, y de verdad que felicitaciones por el proceso. Ahí nosotros a duras penas los 10% y no te creas que todos los países lo admiten, esas financieras. Lo que es la parte del 50% de financiación que normalmente suele ser, es que es lo mismo que ha dicho él, no lo voy a repetir para no aburriros, es todo lo mismo. El 50%, y por eso voy directa a las diferencias. El 50% de la financiación, el 50% de la financiación asegurada, evidentemente se trabajan con países que salvo Brasil, Argentina, México, Colombia y Chile, todo el resto apenas, bueno, tienen fondos, ahora están empezando, ya tienen fondos pequeños, pero ya de entrada todo este proceso lo que ha servido es que haya una ley de cine y haya un fondo pequeñito, pero hay otros que no lo tienen. Es decir, a la hora de la realidad, nosotros sí que todo eso que se exige de que tengas una de esas tres cosas, no. Se exige un 50% de financiación asegurada, como nosotros entendemos que se pueden asegurar las cosas en determinados países. Es decir, sinceramente, no se le exige lo mismo a un productor español, mexicano, argentino, brasileño, que a un productor guatemalteco. No se le exige lo mismo. Es decir, evidentemente de determinados países donde sabes que no hay ayudas nacionales, donde básicamente lo que se hace es a pulmón, lo máximo que le puedes pedir, y que ya me parece fenomenal, es que se asocie con alguien que le ponga las cámaras, que se haga una coproducción nacional, que se junte, ¿no?, con coproductores nacionales y que se monte todo, ¿no?, en base a un reparto de porcentajes o en base a que cobrará una vez finalizada y si la película funciona. Son cosas que sí que se tienen en cuenta y que se admiten total y absolutamente sin ningún problema.
Es decir, un poco tenemos en cuenta las distintas realidades. Tenemos la misma lengua, pero distintas realidades. Y entonces es un poco lo que creo que es obligación del programa, tener en cuenta y aceptarlo y apoyarlo, porque de esa manera se están haciendo películas. Películas buenas, otras muy malas, otras que te piden el logotipo y digo, ¿por qué te tengo que dar el logotipo? Se me ha perdido por el espacio, pero al final acabas dándolo. Y se hacen películas emblemáticas, para mí que creo que son muy importantes, desde La Ciénaga de Lucrecia Martel. Lucrecia pues empezó con el programa Ibermedia, la primera, La Ciénaga, ¿no? O Pablo Trapero, o los Larraín. Larraín empezó con el apoyo de las primeras películas, fueron del programa Ibermedia. Creo que el programa Ibermedia sí que ha dado un sustento a toda una serie de una nueva generación. Todo el nuevo cine peruano viene de la mano desde Claudia Llosa, que está viviendo en España, pero de los hermanos Vera, toda la gente, o sea, ha venido un poco fogueada con el programa Ibermedia. Mariana Rondón, ¿no? Con Pelo Malo, de Venezuela, que ganó San Sebastián. Mariana está criada, ¿no? Mariana y Marité un poco vienen desde los principios, desde el año 98 hicieron las primeras películas. A convocatorias online, llegan aquí, nosotros revisamos los proyectos, es decir, la única secretaría técnica de los 20 países que somos ya es la que está en Madrid, somos 6 personas, pero también para Ibermedia TV, o sea, para todo somos 6. Y ahí lo revisamos, nos peleamos con vosotros. Hay algunos productores que que tienen ya como el background, sobre todo en Argentina, de discutirte el concepto de financiación, pero yo realmente lo que entiendo... Y entonces, bueno, ahí es una cosa que se ha acabado la convocatoria y aún sigues discutiendo con él. Pero lo que pasa ahí es que ahí sí que lo pueden presentar un mínimo de 2 veces. Tú puedes presentarlo una vez y si no te funciona, lo puedes presentar el proyecto una segunda vez. Esa es una diferencia con Eurimaes. Nosotros sí que admitimos una segunda. Y sobre todo, evidentemente, en bases está que tiene que haber sufrido cambios importantes. La verdad es que sufren muy pocos cambios la segunda vez. Pero también hay que entender que sobre todo hay años en que va por jornadas, ¿no? O sea, si en Argentina se presentan todos los directores top, o en Perú también, porque ya en todos los países empiezan a haber determinados productores asociados con directores que el año que van todos juntos, la verdad que la gente, hay algunos que lo tienen bastante mal, porque allí se están presentando una media de 200, no llega a 200, como 200 proyectos. Sí, este año han sido alrededor de 200 lo que se han presentado. También nosotros es como el 50% de los preseleccionados, pero lamentablemente sí que en la preselección nosotros nos cargamos más. Nos cargamos un porcentaje bastante elevado, pero la verdad es que los porcentajes de los proyectos que nos cargamos directamente en la unidad técnica viene a ser porque algunos presentan solamente el formulario. Y algunos incluso mal rellenado o la mitad del formulario, ni contrato de coproducción y demás. Es decir, todo eso, que no es que sea incompleto, sino que sinceramente... Claro, y luego están las llamaditas. No, mujer, pero si yo esto, mira, en 10 días te lo tengo preparado y tal. Bueno, hombre, todo eso se va fuera. Ahí te lo digo porque sinceramente esto es sobre todo que no hay por dónde cogerlos. Y entonces ahí se aumenta el porcentaje. De la que se da son $150.000 para coproducción. Ten también en cuenta, es bastante menos dinero. A, tenemos menos dinero. B, también los presupuestos son más pequeños. También el tema de la devolución es lo mismo, ingresos netos, es decir, en 20 años, básicamente nosotros y más, insisto, tener en cuenta que esto es un fondo de cooperación, tenemos muy claro que es un fondo de cooperación y que en cierto modo lo que se está dando las ayudas, se intenta que la gente lo devuelva y la gente que ha podido lo ha devuelto. Relatos Salvajes han devuelto el dinero. ¿Cómo se llama? El crimen del padre Amaro devolvió el dinero. La viuda de los jueves. Han habido Canchapka,
ha habido una serie de películas que han devuelto el dinero de forma, evidentemente, pero también entendemos un poco que es un poco una subvención maquillada, sobre todo, ¿sabes? Porque a partir de cuando das más de 30.000 euros ya tienes que pedirle permiso a Europa. Entonces es un poco una subvención maquillada que realmente, pero que me parece muy justo que en el momento tú tienes el apoyo, ya tienes los ingresos netos, estás teniendo beneficios, pues devuélvelo para que se haga otra película. ¿Sabes? Me parece que es lo justo y lo imprescindible. Creo que aparte no se ha hecho mal, porque el año que viene la primera convocatoria fue en el año 98, la primera convocatoria fue en La Habana, en el año 98, en el festival, se dio las primeras ayudas y ahora el 18 serán 20 años, no de cuando nació de la cumbre, no, sino 20 años de convocatorias, 20 años donde se han dado ayudas año tras año, unos años más, otros menos, porque se han ido sumando. 20 años donde no se ha salido ningún país del programa Ibermedia y donde todas las películas, menos una boliviana, pero porque fue un problema que tuvo interno, todas se han hecho y se han estrenado, insisto, algunas con mayor fortuna, otras con peores. Hemos apoyado películas de gran presupuesto, está desde son todas la película de Campanella, que no me sale ahora tus ojos, El secreto de tus ojos, perdón. Desde El secreto de tus ojos, películas de gran presupuesto, sobre todo argentinas, mexicanas también, a películas pequeñitas, pero que son emblemáticas, como El custodio. No sé si algunos lo habéis visto. El custodio es una película argentina que ganó en Berlín, así, pero que es una maravilla. Todas las películas se han hecho, absolutamente todas, en 20 años. Insisto, salvo una película boliviana, pero fue por un problema que hubo de que el gobierno boliviano exigió la devolución de unos créditos que daba a unos intereses de mora que básicamente eran excesivamente altos. Y la película no se pudo acabar. Es el único caso, todas las demás se han hecho. Tenemos 3 convocatorias, insisto, pequeñitas, pero que están funcionando bien. Son los talleres, es desarrollo, donde casi un 30% de películas acaban siendo largometrajes, y todo el tema de coproducción. Insisto, no os doy todo lo que es la parte técnica porque básicamente el fundamento es lo mismo. La forma de seleccionar proyectos, insisto, los que cumplen las bases, que es en la oficina técnica, van a unos analistas expertos. Ellos los valoran, entonces conjuntamente con estas dos se reúne, ahí sí, nos saltamos una fase. Nosotros enviamos analistas valoran, con las valoraciones meramente de cumplimiento de bases de la unidad técnica, financieras y las artísticas de guión, donde los criterios también son muy parecidos. Reunimos a todos los institutos de cine, ahí nos vienen los directores, presidentes, es decir, el caso español viene Óscar, acompañado de Lupe, pero viene el director general, viene el presidente, y ahí nos reunimos y se conceden las ayudas. Tenemos un suelo, es lo mínimo. Lo mínimo en coproducción son 2 películas por país. Obligatoriamente, sean buenas, malas, regulares, da igual. Es decir, un país que presenta 2 proyectos y que cumplen las bases, evidentemente, esos 2 proyectos van a salir. Porque es un programa de cooperación. Entonces son cinematografías que están empezando, se les quiere apoyar, y yo creo que la experiencia, y vosotros me vais a dar la razón, hay que hacer películas malas para poder hacer películas buenas. Y entonces ahí vamos. Son un solo de 2 y luego, eso sí, todo el resto del fondo se reparte entre los proyectos mejor puntuados. Mejor puntuados teniendo un poco el escalafón también, que no vayan todos a Argentina, ni vayan todos a Colombia, sino que haya un reparto, que ahí es donde empiezan los problemas. Pero afortunadamente
creo que al final, después de arduas luchas, llegamos a resultados que creo que por ahora son óptimos. Al menos la verdad es que todos vuelven a casa bastante satisfechos con los resultados, que ha sido un reparto que se supone que es equitativo. Al menos la gente está de acuerdo. Cualquier cosa que necesitéis, estamos a un toque de teléfono, estamos en Madrid y yo, Victoria sabe que cuando me dice ven, vengo corriendo, vengo corriendo, así que cualquier cosa estoy a vuestra disposición, también para eso me pagan, así que por favor no tengan ningún problema en llamar y cualquier duda que tengáis. Muchas gracias.